sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, servirte solo a ti, Señor, servirte solo a ti, Señor, servirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Aclaro que no tengo los derechos de autor de la alabanza, pues damos gracias a Dios por podernos dar el privilegio, la bendición, la oportunidad de compartir este séptimo mensaje en esta serie que hemos titulado Levántate. Levántate de la adversidad, levántate de la aflicción, levántate de los problemas, levántate de las dificultades, levántate de todo aquello que te detenga en tu caminar con Cristo Jesús. Y bueno, en este séptimo tema quiero tocar algo que tiene que ver con generosidad. ¿Cómo es que es posible que se pueda dar la generosidad en medio de la aflicción, en medio de la adversidad? Y la verdad es que a veces para el lenguaje humano es un tanto inentendible que uno pueda ser generoso cuando está pasando tiempos de aflicción, cuando está pasando incluso tiempos de tragedia. Pero lo cierto es que Dios nos ha diseñado de tal manera que aún en medio del sufrimiento, que aún en medio del dolor, que aún en medio de la adversidad o de la aflicción, puede utilizarnos grandemente el Señor como instrumentos de generosidad. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, porque creo que la manera en que Dios actúa es, primeramente, Él se pone como ejemplo. Mira lo que dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Y vale la pena reflexionar. ¿Puede haber generosidad en nuestra vida a pesar de la aflicción, como dije al inicio, a pesar de las adversidades? Bueno, quiero decirte que Dios lo hizo a pesar del sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Dios no solo dio a su Hijo, sino que Él está dispuesto, según el versículo que acabamos de leer, a darnos todas las cosas.
Y para ser más claros, la Biblia habla bastante sobre la generosidad y la importancia de que compartamos los recursos que Dios nos ha provisto, que Dios nos provee continuamente. La generosidad verdadera brota de un corazón genuino y noble, que no busca recibir nada a cambio. Ese es el tipo de corazón que Dios quiere que tengamos. Ese es el tipo de corazón que Dios transforma en medio de la adversidad, en medio de la aflicción. Su corazón es el más generoso de todos. Fue por eso que Él envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz para recibir el perdón de pecados y la oportunidad de esta oportunidad que tiene todo el mundo. No es nada más los hijos de Dios. Tiene todo el mundo de tener una vida eterna, obviamente si es que queremos aceptar el plan de salvación de Dios. Si no queremos aceptarlo, simplemente no hay esperanza, simplemente, y esa es la realidad, no habrá una vida eterna donde estemos con Él. Él se deleita en concedernos cosas buenas. La Biblia describe la generosidad de Dios de muchas formas, de muchas maneras. Él ha mostrado su generosidad con nosotros desde el mismo comienzo de la creación. Antes, y esto es importante, y creo que es una respuesta para a veces muchas preguntas que seres humanos, sean creyentes o no, nos hacemos en cuanto a la creación, en cuanto al origen del hombre. Mira la generosidad de Dios desde antes del comienzo de la creación, y vale la pena, para quien quiera hacer todavía un análisis más profundo de esto, vale la pena tomar el libro de Génesis y empezar su relato desde el mismo capítulo 1. Antes de crear al hombre y a la mujer, Él se aseguró de crear y proveer todo lo necesario para su supervivencia. Y mira, este modelo es el modelo que utilizamos hoy en día, de una u otra manera. Cuando una pareja se casa, casi siempre están pensando, tenemos que hacernos de un patrimonio. Es su manera de interpretar, o es su manera, pero mira, Dios está preparando el hábitat adecuado al hombre. Él prepara. Y cuando una pareja se une y quiere permanecer juntos en matrimonio para toda la vida, bueno, ese es el plan. Fíjense, dicen, voy a hacerme un patrimonio. Y vamos a preparar nuestro hogar, nuestra casa. Las formas, los medios pueden ser diversos. Pero mira, de la misma manera en que Dios lo está haciendo, o de la misma manera en que Dios lo hizo, cómo ha quedado, independientemente de que seas o no seas creyente, cómo ha quedado en la mente del ser humano esto. Él creó, estamos hablando de Dios, Él creó el agua, las plantas, los animales y todo lo que contribuiría a que el ser humano pudiera vivir en este planeta con todas sus necesidades básicas cubiertas. Y la verdad es que cada uno de nosotros debería de aprender de este ejemplo cuando uno va a formar un hogar. No estamos hablando ahorita del matrimonio, no me refiero específicamente a hablar de esa relación de pareja, no, solamente estoy tratando de encontrar una analogía, de ver cómo en una u otra manera, como fuimos hechos a imagen conforme a su semejanza, hay muchas características que aunque no las desarrollemos, aunque no las creamos, aunque no las llevemos a cabo, la verdad es que hay una intuición en el ser humano de querer emular a su creador. Y Dios preparó todo lo necesario para que nosotros pudiésemos vivir en este planeta con todas las necesidades básicas cubiertas. Vale la pena decir que después de siglos y siglos prácticamente hemos echado a perder mucho de esto que Dios ha creado. Santiago capítulo 1 versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes
y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Pero no solamente eso. Dios no nos dejó sobre la tierra y se olvidó de nosotros. Todavía hoy, a pesar de se me fue la palabra, depredadores que hemos sido el ser humano, a pesar de eso, todo lo bueno que hay en nuestras vidas, todo lo que contribuye a nuestro bienestar, y aquí la adversidad puede formar parte de ese plan, tiene todo su origen en Dios. Podemos pensar que es porque nos esforzamos y porque trabajamos muchos. ¿Cuántos vivimos con esa idea? Porque cuidamos bien nuestra salud, porque supimos escoger a nuestro cónyuge, porque hemos aprendido bastante de la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por más que intentemos buscar una explicación, finalmente cada uno de nosotros tendría que reconocer que Dios es el origen de todo lo bueno y lo que de acuerdo a nuestro entendimiento, no es tan bueno. Porque, ¿recuerdas? Tanto Isaías 55, ahí el Señor habla y dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Por eso hay cosas que a lo mejor para uno, sobre todo hablando de dificultades, de adversidades, de aflicciones, como lo que hemos estado pasando en estos últimos 2 años, con todo esto que nos ha traído la pandemia, con las situaciones mundiales como la guerra que hay actualmente en Ucrania y que todo lo demás, y que de acuerdo a nuestro rendimiento, esto no es tan bueno. Lo cierto es que Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Y aún, como en el primer ejemplo grandioso que está ahí en el libro de Génesis, en la vida de José, cuando José habló con sus hermanos que había muerto su padre, todo lo que ustedes hicieron a mal, Dios lo utilizó para cosas buenas, para que haya vida para mucho pueblo. O sea, esas cosas que a nosotros parece que fueran malas, realmente Dios está trabajando y Dios las transforma. Y Él es el origen de todo. Debemos entonces de aprender que la generosidad de Dios se da aún en momentos de aflicción o aún en momentos de adversidad. Pero vale entonces la pena reflexionar, analizar ¿cómo es la generosidad de Dios? Vamos a ver, en principio, tres cosas importantes sobre el corazón generoso de Dios. Número 1, Dios es generoso con todos. Esto es importante. Un servidor, cada vez que yo predico, casi no utilizo el término hermano. Y no es porque no me quiera dirigir a mis hermanos en la fe como hermanos. Pero el mensaje, yo comparto el mensaje de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, para todos. Porque el mensaje debe ser para todos. Seamos o no seamos creyentes. Porque es la oportunidad de que la gente se acerque a Dios. Y dice Mateo 5:45b, nos habla acerca de este asunto. Dios es generoso con todos, lo merezcan o no. Mira, la parte B del versículo 45, capítulo 5, habla de algo muy interesante sobre lo que Dios hace. Dice, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. La bondad y la generosidad de Dios no están dirigidas única y exclusivamente a los que son buenos. Y cuando me refiero al término bueno, estoy hablando como al Señor que le dijeron, maestro bueno, ¿te acuerdas del joven? Maestro bueno. Y él dijo, bueno, no hay uno sino solo Dios. Cuando hablamos de bueno, estamos hablando de aquellos que deseamos caminar o recorrer la senda de acuerdo a los principios de Dios. Eso es el término, no bueno en que no nos equivoquemos o que no tengamos pecado, no. Bueno en el sentido de que estamos intentando caminar por la sendera que Dios ha tratado para nuestra vida. Entonces, dice que la bondad y la generosidad de Dios no están dirigidos únicamente
a los que son buenos, o a los que siguen sus caminos. Dios es generoso y extiende sus bondades a todos, buenos o malos, justos o injustos. Él murió en la cruz por toda la humanidad, en uno de los versículos más bellos de la Escritura, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? No a los buenos, no a los que ya cumplieron el plan de salvación, no, porque de tal manera amó Dios al mundo, y mundo somos todos, correctos o incorrectos, si tuviéramos que utilizar ese término. Aquellos que han aceptado el plan de salvación y aquellos que todavía no lo aceptan. Él murió en la cruz por ello, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y luego ya viene la disyuntiva, o viene la posibilidad de escoger, para que todo aquel que en Él cree, o sea, si tú quieres aceptar el plan de salvación, si tú quieres estar en la eternidad, si usted quiere de verdad vivir conforme a los mandatos de Dios, pues ahí mismo lo dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto fue para darnos la oportunidad de aceptar su regalo y de esa manera ser salvos. Sin embargo, vale la pena mencionar que por lo general nosotros somos buenos con los que son buenos y agradables con nosotros. Pareciera ser que nuestra generosidad, pareciera ser que el dar está bastante influida con el condicionante de que voy a dar, pero esperando a cambio algo. En Mateo capítulo 5 vemos cómo Dios nos llama a ser más como Él y a ir en contra de la corriente de este mundo, que esa es una de las formas en ser bueno o caminar por la senda correcta, ser más imitadores de Dios. Él nos insta a ser generosos con nuestro amor, con nuestras oraciones a favor de los que quieren hacernos daño, e incluso de aquellos que en un momento dado nos persigan. Es de esa forma que se notará, ese es el testimonio, es la forma en que se notará que somos sus hijos, cuando reflejamos su carácter a través de nuestras acciones. O sea, una cosa es decir soy cristiano y otra cosa es que la gente vea a través de tu testimonio, a través de tu vida, a través de tus actitudes, a través de tus acciones, que realmente eres cristiano o realmente vives tu vida a imagen y semejanza de Cristo. Ese es el cristianismo. El cristianismo no es una religión. El cristianismo no es pertenecer a X o a X. No, el cristianismo es un estilo de vida. El que dice que permanece en él, dice Primera de Juan 2:6, debe andar como él anduvo. Y cuando nosotros empezamos a caminar como Jesús, mira, somos realmente la luz o la sal de este mundo. Entonces se refleja realmente nuestro cristianismo. Entonces sí podemos decir abiertamente, soy cristiano. ¿Por qué? Porque trato de imitar el estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, ¿recuerdas? Capítulo 5 de Mateo, de ahí donde el sermón del monte. Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, el que hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Capítulo 5 del versículo 43 en adelante. Eso es la diferencia entre la gracia y la ley antigua. El Señor no es que modificara la ley, es que la hizo todavía más perfecta. ¿Cómo la hizo más perfecta? Bueno, en contra de lo que era la naturaleza o lo que puede ser la corriente humana. Por eso dice, hay que orar incluso para quienes los persiguen. Y todavía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 17 en adelante, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber.
pues haciendo esto harás, como dice la versión popular, harás que le arda la cara de vergüenza. ¿Recuerdas la institución en la última cena? Imagínate el Señor. Él sabía que Judas lo iba a traicionar y sin embargo, aún antes de instituir la cena, ¿a quién le lavó los pies? A todos, incluyendo al traidor, incluyendo a aquel que lo iba a negar, incluyendo a que todos lo iban a abandonar. Esa es la diferencia entre la gracia y la ley. Y Jesús mismo da testimonio y da ejemplo de esto. Y Jesús nos manda y Jesús hace ver que de verdad cuando vamos en contra, eso es ir en contra de la corriente de este mundo. El mundo dice, si me la haces, me la pagas. Arrieros somos y en el camino andamos. Jesús dice, ama a tus enemigos. Ora por quien te persigue. Porque tu Dios hace llover sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Segunda cuestión en cuanto a cómo es la generosidad de Dios. Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir a otros. Esto me encanta, Leí una historia, pensé que la había guardado. Quería leerla tal cual para respetar los derechos de autor, pero me encantó esa historia de un hombre que voy a tratar de resumirla. Si omito algunas cosas, perdón, apenas la leí hoy por la mañana casualmente, pero me encantó. Decía ahí que un hombre contrató a un pintor para que le pintara su barca, y entonces aquel hombre se puso a pintar su barca. El hombre se dio cuenta de que la barca tenía algunos agujeros, así es que juntamente con la pintura reparó los agujeros. Llegó el dueño, le pagó por la pintada. ¿Cuánto le debo? Tanto por la pintada. Aquí está. Nunca le mencionó lo de los agujeros. Más tarde, al otro día, fue el dueño del barco a buscarlo. Y dice, ¿sabe qué? Le vengo a pagar las reparaciones que le hizo a la barca. Y entonces le dijo, ¿por qué? Yo lo reparé porque se tenía que reparar. Dice, la verdad ya con lo que me pagó de la pintura es suficiente. Dice, no, mire, le voy a contar. Se me olvidó, cuando yo le dije que pintara, se me olvidó los agujeros, que usted lo reparara. Se me olvidó decirle. Y cuando usted me terminó y todo eso, yo me di cuenta, me regresé a mi casa, me di cuenta que mis hijos salieron y se fueron en la barca. Salieron al mar. Dice, estaba yo muy preocupado porque sabía que esos agujeros podían hacer que la barca se hundiera. Pero cuando más tarde vi que regresaron mis hijos sanos y salvos sin problema, entonces me di cuenta que usted había reparado la barca, había tapado los agujeros. Literalmente usted salvó la vida de mis hijos. Y eso no tiene precio. Y por eso le quiero pagar. Piensa solamente. ¿Cuántas cosas podemos hacer? ¿Cuántas cosas podemos llevar a cabo? Sobre todo en estos tiempos de pandemia, hablando de generosidad. Generosidad con gente que no tiene qué comer, que no tiene dónde dormir, que no tiene qué vestir. En fin, ¿te acuerdas? La máxima, Mateo 25:31 adelante. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Y ahí sigue. ¿Cuándo hicimos esto, Señor? ¿Y qué dice el Señor? Por cuanto lo hiciste a estos de mis hijos más pequeños, a mí me lo hiciste. Esa es la generosidad de Dios. Y eso es lo que Dios nos enseña en cualquier momento, en cualquier circunstancia, sea que estemos atravesando adversidades, sea que estemos viviendo aflicciones, sea que estemos pasando momentos de dolor, de sufrimiento, de tristeza. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Qué bella la Escritura, qué increíble la sabiduría de Dios. A Dios le gusta dar cosas buenas a sus hijos y lo hace no solo para que las disfrutemos, sino para que las compartamos.
Por eso el otro lado de la moneda se llama avaricia. Por eso el otro lado de la moneda es algo totalmente diferente a lo que puede ser la generosidad en nuestras vidas. ¿Y cuánta gente hay? ¿Cuánta gente hay? Y en general, creyentes y no creyentes, que de verdad parece que no se quieren desprender de nada por ayudar a otros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 8 al 11, dice: vemos que Dios nos suple suficiente para cubrir nuestras necesidades y desea que ese recibir nos motive a buscar oportunidades para hacer buenas obras en su nombre. El dar a otros, el ser generosos, es un paso de fe. Al compartir con los demás, en lugar de acumular, estamos declarando que confiamos plenamente en Dios y en que Él podrá proveer también para nuestras necesidades futuras. Aquí en México es muy común, y estoy hablando de creyentes o no creyentes, pero aquí en México es muy común. Cuando la familia es de escasos recursos y apenas están comiendo, y llega de momento visitas, dicen: pásale. Y generosamente abren las puertas, no solo de su casa, de su corazón: pásale. Y lo único, pero se preguntan: y no va a alcanzar. Échale más agua a los frijoles. ¿Y qué crees? Todo alcanza. Todo alcanza. Porque esa es la generosidad que nos ha enseñado Dios. Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Es lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 8. Lo voy a volver a leer porque vale la pena aplicar esto en nuestra vida. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, y nota esto, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Para Dios es un acto de justicia el hecho de que compartamos con otras personas lo que Él nos ha provisto. Al no romper esa cadena de bendición y de generosidad que proviene de Él, abrimos la puerta para que otras personas disfruten de la bondad de Dios. Eso resultará en acciones de gracias a Dios y en el reconocimiento de que Él es el dador de todo lo bueno. Es a través de nuestras actitudes, a través de nuestras acciones, que nosotros podemos darle la honra y la gloria a nuestro Señor. Es importante en este aspecto considerar lo que la Biblia habla con respecto al dinero. Y esa es la parte 3. La verdadera generosidad es algo extravagante, pero también recibe recompensa. Lucas capítulo 6, versículo 38, en la Nueva Traducción Viviente dice: den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Si damos de forma controlada y a regañadientes, todos entendemos lo que es dar a regañadientes. Y sabes qué, tristemente, esa es la actitud que a veces tenemos los cristianos cuando estamos en el día del Señor y que es el momento de la ofrenda. Literalmente, y podemos esgrimir un sinfín de argumentos, de justificaciones. Es que no administran bien la ofrenda, es que no es utilizada adecuadamente, es que no se usa. Mira, 1000 argumentos. La única cuestión es que la ofrenda no es condicionada. La ofrenda es ofrendar y se acabó. Lo demás se lo dejamos a Dios. Que si se administra bien, que si no se administra, que si esto, que si lo otro, que si aquello, es Dios. Mejor orar para que Dios dé sabiduría a aquellos que administran la ofrenda. Pero en primera instancia, debemos aprender no hacerlo a regañadientes. A regañadientes es mascullar en la boca entre dientes: ay, tengo que dar la ofrenda, pero ya sé que se la van a robar. Porque algunos podemos llegar a tener esos pensamientos. Debemos evaluar el por qué damos.
La generosidad que sale de un corazón agradecido a Dios es una que casi no se puede controlar. Compartimos no solamente el dinero, compartimos nuestro tiempo, podemos compartir nuestros talentos, nuestros dones, nuestros recursos económicos con los demás, seguro de que siempre habrá suficiente. Damos con mano abierta porque Dios nos bendice así, su mano nunca se cierra. La generosidad en cada creyente debe reflejar el corazón de Dios. Dios no creó la tierra y los humanos y luego nos aventó al olvido. Él se involucra activamente, a diario, permanentemente en nuestra vida. Cuando necesitamos ánimo, nos da una palabra de aliento a través de su palabra o a través de un hermano en la fe. ¿Te acuerdas lo del barco? Tapar los agujeros. ¿Cuántos agujeros has tapado en tu vida? Y a lo mejor ni te has dado cuenta. Pero cuánto consuelo, cuántas palabras de aliento, cuántos momentos agradables has traído a la vida cuando están pasando momentos aflictivos o momentos de dolor. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero es que estamos siendo utilizados por Dios. Él escucha nuestras oraciones, actúa. Nosotros también debemos buscar la forma de mostrar el amor y el interés por aquellos que nos rodean. Y por último, damos generosamente como si estuviéramos dando algo a Dios. Cuando damos de forma generosa, no pensamos, ahora tengo menos. ¿Para qué? ¿Para qué tuve que dar? Lo hacemos mejor pensando en lo maravilloso que es poder actuar conforme al corazón de Dios. Mira, yo creo que una de las características del por qué la Biblia llama a David un hombre conforme al corazón de Dios, independientemente de sus rebeldías, de su desobediencia, de sus manchas oscuras en su vida, David tenía un corazón generoso. Y hay muchos pasajes. Especialmente estoy recordando el de Mefiboset. Él había prometido que la descendencia de su amigo Jonathan, él iba a cuidar de ella, y Mefiboset era un hombre inválido. Y él dijo, y Mefiboset no lo podía creer. Pero cuando fue llamado y lo sentaron en la mesa del rey, imagínate nada más la sorpresa. ¿Quién soy yo? Lo expresa ahí en la escritura. Si yo soy como un perro para merecer esto. Pero no era Mefiboset, era la generosidad de Dios obrando a través de la vida y la obediencia de David. Por eso David, entre otras cosas, era un hombre conforme al corazón de Dios. Si lo hacemos pensando en lo maravilloso que es actuar conforme al corazón de Dios, sabremos que lo que damos a otros lo vamos a dar al Padre, y Él siempre va a recompensar a sus hijos. Su presencia se hace más real, cuando compartimos generosamente y reflejamos su corazón. Y creo que uno de los más maravillosos ejemplos en cuanto a esto, y que yo frecuentemente utilizo cuando tengo que exponer en cuanto no solamente la mesa del Señor, sino la ofrenda en el día del Señor, es la generosidad, que a pesar de la tribulación y a la adversidad, refleja el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 8, allá en las iglesias de Macedonia. Mira lo que dice, capítulo 8, versículo 1 al 5. Ahora, quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia, y vale la pena. Si puedes tener tu Biblia y tú analízalo en la Reina Valera, en la traducción lenguaje actual, en la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, en la Biblia de las Américas, en la versión que tú quieras. Pero vale la pena analizar versículo por versículo, palabra por palabra, por lo que ahí dice. Mira, versículo 2. Estas iglesias están siendo probadas, mira, con muchas aflicciones, y además son muy pobres, pero a la vez reposan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Generosidad en medio de la adversidad, generosidad en medio de la aflicción, generosidad en medio de la tragedia, generosidad en medio del sufrimiento. Versículos 3. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron, nota esto, y lo hicieron por voluntad propia,
nos suplicaron. Ay, quisiera yo ver ese espíritu de verdad en nuestras congregaciones los días domingo al momento de la ofrenda. Dice ahí, nos suplicaron una y otra vez poder tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Quisiera yo ver esto, de verdad, que de verdad suplicáramos. Ya, estoy esperando con ansia el momento de la ofrenda. No. Casi tenemos que predicar cuando es la ofrenda para ver si se abre el bolsillo de muchos hermanos, de muchos creyentes. Esa es la realidad. Y no estoy inventando nada, ni estoy descubriendo el hilo negro. Esa es la realidad. Y como he dicho en algunas veces que he escrito ahí en Facebook, cuando me dicen, hermano, es que usted solamente ve defectos. No. Más de 30 años en el ministerio. Conozco por lo menos 45 congregaciones en el país. En el norte, en el centro y en el sur. Parece que estamos cortados por la misma tijera. Y no estoy hablando de sana doctrina. Estoy hablando de esto, por ejemplo. Qué difícil es que nos desprendamos con un corazón bondadoso. Dice, nos suplicaron una y otra vez poder tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Y luego el versículo 5 va a explicar por qué. ¿Por qué ellos tenían esa actitud? Y por qué esa actitud no la podemos tener nosotros. Es lo que dice ahí. No estoy inventando nada. Versículo 5. Incluso hicieron más de lo que esperábamos. Porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Cuando usted o yo hacemos las cosas para honra y gloria de Dios, mira, sobreabunda. Cuando usted y yo lo hacemos pensando en que cada pensamiento, cada acto, cada situación en nuestra vida es para darle la honra y la gloria a Dios, suceden verdaderos milagros. Las iglesias de Macedonia que menciona este capítulo son un buen ejemplo de gente con recursos económicos limitadísimos, pero con una actitud muy generosa. Esas iglesias respondieron de todo corazón al llamado de Pablo, que Pablo había hecho para ayudar a sus hermanos en Jerusalén. El relato bíblico dice que aunque se encontraban en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Ellos se ofrendaron con un sentido de alegría que no se podía contener, desbordada. Y no solo eso, algunos versículos más adelante mencionan que hasta daban más de lo que podían, o sea, de una forma sacrificial, o una forma con mucho sacrificio. Y tal vez, como he venido diciendo a través de narrar este pasaje de la Escritura, reflexionemos. Permito que mis recursos limitados o tiempos de adversidad me roben la alegría del gozo de dar o compartir. ¿Qué cosas, pensamientos o actitudes puedo compartir generosamente en este momento? En este momento. Sea cual sea la situación que esté pasando. Sea cual sea la adversidad, la aflicción, la tragedia, el dolor, el sufrimiento que esté enfrentando. Y tal vez también, ¿dónde tengo puesta la mirada? ¿En mis escasos recursos o en la grandeza y la fidelidad de Dios? Y un gran ejemplo de esto es lo que narra Lucas capítulo 21, o que está también en Lucas 21, versículos 3 y 4, o los primeros versículos acerca de la viuda pobre. ¿Lo recuerdas? Aquella viuda que dio todo, a diferencia de otros, como dijo el Señor después. Estos dieron de lo que les sobra, pero ella fue capaz de dar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque confiaba en la provisión de Dios. No tenía más, pero todo lo que tenía lo entregó. Y para nosotros, ¿cuál es la motivación al dar? ¿Doy porque me sobra o porque deseo bendecir a otros con lo que tengo, sea mucho o sea poco? Permito que el miedo a quedarme sin nada influya en la decisión de si comparto o no. Y bueno, ya me extendí, ya quiero terminar. Me falta lo del buen samaritano.
porque el buen samaritano, a diferencia del sacerdote y del levita, fue capaz de bajarse, ir, ayudar, curar, llevar y depositar a aquel hombre maltrecho, aquel hombre herido, allá en la posada, dar para su recuperación y todavía decir, y si hace falta más algo, regreso. Eso es generosidad. Generosidad no solamente económicamente hablando, generosidad en actos, generosidad en amor, generosidad en ver por el sufrimiento o las necesidades de los demás. Y creo que estos son solamente algunos de los casos. Y ya quiero terminar, me pasé demasiado. Piensa en estos versículos. Primera de Juan 3, 17, 18. La generosidad muestra que el amor de Dios está en nosotros. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y con verdad. Proverbios 11, 24, 25. La generosidad no se queda sin recompensa. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. Proverbios 22, 9. El simple hecho de ser generoso trae bendición. Y podemos hablar, de verdad, de muchos pasajes. Pablo dijo ahí en Hechos 20, 35, hay más dicha en dar que en recibir. Y la lista puede seguir, pero la reflexión es para cada uno de nosotros. La adversidad, la generosidad en medio de la adversidad, en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, de la tristeza, de cualquiera de las cosas que estés pasando en tu vida. Es posible. Y por eso, en todo tiempo, aún en esto que acabo de mencionar, esto, ¿sabes qué hace? Nos puede ayudar a levantarnos del dolor, del sufrimiento, de la tristeza, de la adversidad, de la aflicción. Por eso Jesús dice, levántate, vence la adversidad con la generosidad que Dios nos ha dado. Que Dios te llene de bendiciones.